El reino de Dios y el reino de los cielos. Capítulo 34. Otras parábolas del reino de los cielos. Segunda parte. La parábola de las 10 vírgenes. Continuación. Segundo, la salvación del alma. El segundo aspecto de la salvación es la salvación del alma. Y esta no se da instantáneamente como ocurre con la salvación del espíritu, sino que es un proceso que dura toda la vida del creyente en la tierra y que depende de la disposición de éste. Lamentablemente, casi todos los creyentes ignoran esta etapa de la salvación del hombre y por su desconocimiento no se disponen para que el Señor pueda tratar su ser hasta saturar su alma y de esa manera en su vida estén totalmente preparados para recibir al novio y puedan entrar en la plenitud de las bodas del Cordero. No obstante, le damos gracias al Señor porque Él nos ha dado una profunda revelación sobre el particular y nos ha mandado a escribirla para que muchos santos, aquellos que tienen corazón sincero y puro, puedan verla y vivirla, a fin de que crezcan y antes de la venida del Señor alcancen los 4 puntos revelados en Efesios 4:13, la unidad de la fe, el pleno conocimiento del Hijo de Dios, el hombre de plena madurez y la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que es el equivalente a ser vírgenes prudentes de la parábola que estamos tratando. Se hace necesario recalcar que los seres humanos fuimos creados con 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Igualmente que el alma tiene 3 funciones: mente, voluntad y la parte emotiva o los sentimientos que conocemos como la emoción. Dios no solo tiene interés en el espíritu del hombre, sino que Él desea ganar, llenar y saturar también tu alma. Es decir, desea que la mente, la voluntad y la emoción sean totalmente llenas con la vida divina. La obra de la salvación de Dios comienza en el espíritu humano, cuando Él viene a morar en el espíritu de aquellos que creen en su nombre y lo reciben. Desde ahí, el Señor satura cada una de las partes del alma, pero solamente en aquellos creyentes que se disponen para que Él lo haga. De esto hay muchos versículos en la Biblia y vamos a considerar unos pocos. Por ejemplo, Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La palabra invita a los hijos de Dios a no vivir conforme a la corriente de este siglo. En otras palabras, a no conformarse, a no tomar la forma del siglo que es la corriente del mundo. Recordemos que el mundo es toda una organización que Satanás ha trabajado a lo largo de los tiempos con el fin de oponerse a Dios, de introducir a las personas en él y de constituirlas en enemigas de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Santiago 4, versículos 4 y 5. Pero ¿cómo se logra no conformarse a la corriente del mundo? La misma palabra nos muestra el camino, subrayado: transformándonos por medio de la renovación de la mente. Observa que todo el problema está en la mente. Por eso Romanos 8:5 nos muestra que un creyente es espiritual cuando piensa en las cosas del espíritu y es carnal cuando piensa en las cosas de la carne. Es muy fácil estar en la carne y pensar en las cosas de la carne, pero asimismo es muy fácil pensar en las cosas del espíritu y estar en él. No creas que ser espiritual, es decir, pensar en las cosas del espíritu, es difícil. No, es muy fácil. Es solo volver tu mente a las cosas del Señor y ya está. Nos han enseñado viejos paradigmas diciéndonos
que es muy difícil vivir en el espíritu, que es muy complicado ser espirituales, pero no es verdad. Es tan fácil como llevarse el alimento a la boca. Y además de fácil, es muy agradable y placentero. Cuando un creyente pone la mente en el espíritu, inmediatamente ella es renovada, porque el espíritu siempre es nuevo y eso equivale a ser transformados por medio de la renovación de la mente. La palabra transformar quiere decir cambiar de forma. Antes la mente tenía la forma del mundo, de la carne, pero en la medida en que es puesta en el espíritu, va cambiando de forma, va tomando la forma de Dios, y eso nos lleva a comprobar cuál es la voluntad de Dios, la cual tiene 3 características. Es buena, es agradable y es perfecta. En la voluntad de Dios no hay nada de maldad. La voluntad de Dios no tiene nada de Satanás, que es el maligno. Igualmente la voluntad de Dios es agradable para Dios y para nosotros. No hay mayor placer en esta tierra que conocer y hacer la voluntad de nuestro Señor. La voluntad de Dios también es perfecta, es justa, porque en nuestro Dios no hay ninguna imperfección ni hay injusticia. Otro versículo que habla de nuestra necesidad de ser renovados en nuestra mente lo encontramos en Efesios 4, versículo 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. En la medida que ponemos nuestra mente en el espíritu, que pensamos en las cosas del espíritu, nuestra mente se renueva y esa renovación hace que seamos despojados del viejo hombre y a la vez seamos revestidos del nuevo hombre. En otras palabras, cuando nuestra mente es puesta en el espíritu, el Señor nos despoja de las vestiduras harapientas de pecado y de injusticia con las que Satanás nos ha engañado y nos viste de Cristo mismo, que es el nuevo hombre. Por estos 2 pasajes podemos ver que la parte o función más importante de nuestra alma es la mente. Ella es la parte líder de nuestro ser humano y por eso es tan necesario que en cada momento de nuestra vida pongamos cuidado donde está nuestra mente. Ella no puede ser neutral, o está en el espíritu o está en la carne. O se renueva y vive en el nuevo hombre, o se mantiene en la vejez del viejo hombre. O sigue la corriente de este mundo, o se vuelve al espíritu y busca la voluntad de Dios para agradarlo. No hay término medio. Es por esto que el Espíritu nos amonesta a través de nuestro hermano Pedro. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, versículos 13 al 16. Si nuestra mente es ganada por el Señor, es más fácil ganar las otras 2 funciones de nuestra alma, que son la voluntad y la emoción. La voluntad tiene que ver con nuestras decisiones, con nuestra obediencia al Señor. Cuando nuestra mente, donde está el entendimiento, que es la parte del alma que nos permite comprender las cosas del Señor, es decir, la mente es el entendimiento. Cuando ese entendimiento está saturado por el Señor, es mucho más fácil ser obediente a Él. Y no solo ser obediente, sino también tener una obediencia completa. Llegar a esa obediencia perfecta es un proceso que se va aprendiendo poco a poco, y aún el Señor mismo tuvo que pasar por él. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5, versículo 8. La emoción tiene que ver con todo aquello que nosotros amamos o aborrecemos, con lo que nos causa alegría o tristeza. Por medio de nuestra emoción reímos o lloramos, nos alegramos o nos entristecemos, y el deseo del Señor es que nuestra emoción esté totalmente saturada de Él. A veces el Señor se alegra con nosotros, a veces se ríe con nosotros, a veces está airado, otras está triste. Pero ¿cuántas veces los creyentes actúan en contravía con el Señor? Sienten alegría en cosas que lo desagradan,
Se entristecen porque Él los trata y los reprende y los castiga. Reniegan porque no satisface sus caprichos. Se enfurecen porque las cosas no son como ellos piensan y desean. Obtener la salvación de nuestra alma consiste en permitir que el Señor cada día llene las tres partes de ella. Pero el Señor en esta era no obliga a sus hijos, sino que todo este proceso depende de la disposición que tenga el creyente para buscar al Señor y para permitirle que Él haga su trabajo en el alma de cada uno. Por esto el Señor Jesús, después de que llevó a los discípulos a Cesarea de Filipo y le dio revelación a Pedro acerca de su persona, y después les dio alguna revelación acerca de la iglesia, y les dijo que para poder obtener la iglesia debía padecer, morir y resucitar, afirmó: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, en el griego psique, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16, versículos 24 y 25. La solicitud del Señor no es obligante para sus discípulos, sino que es un asunto de voluntad, si alguno quiere. Si tú, que eres su discípulo, quieres seguir al Señor, puedes hacerlo. Y si no lo deseas, el Señor no te obliga. No hay ningún imperativo ni obligación, es un asunto voluntario. Si tu respuesta es afirmativa, entonces el Señor pone algunas condiciones. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Negarse a sí mismo es negar la vida del alma, y no es como algunos maestros bíblicos afirman, que no es tener ninguna opinión, sino que es poner el alma en el espíritu, para que sea Él quien gobierne a la persona y ésta no sea gobernada por su alma, porque cuando el alma de una persona es más fuerte que su espíritu, fácilmente esa persona es gobernada por Satanás. El diablo desea con anhelo que nuestro espíritu, que es nuestro hombre interior, no sea fortalecido y siendo débil no pueda gobernarnos, sino que el alma sea fuerte, porque siendo así el enemigo puede gobernar nuestra vida. A esto se refiere el Señor al decir: niéguese a sí mismo. Esto es negar la vida del alma. En otras palabras, negarse a sí mismo es no permitir que el alma nos gobierne, porque cuando el alma toma potestad sobre el espíritu humano, Satanás es quien nos gobierna. Por el contrario, debemos hacer realidad la oración que el Espíritu nos ha legado a través de Pablo en Efesios 3, versículo 14 y subsiguientes, para que el Padre nos conceda, conforme a sus riquezas de gloria, tomar la cruz, el ser fortalecido en la obra, en el hombre interior, que el Señor Jesús realizó en la cruz por su espíritu. No hace referencia para que de esa manera seamos gobernados como algunos de manera jocosa afirman, alegando que esa cruz que tienen que cargar, en ella está su familia, incluida la suegra. No, tomar la cruz es hacer realidad todo aquello que el Señor Jesús logra a nuestro favor mediante su muerte. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Morimos al pecado, a la injusticia, al viejo hombre. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, condenó al pecado en la carne y nos libró de la esclavitud a que nos tenía sometidos. Ahora somos libres del pecado. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, aplastó a Satanás, a sus príncipes, a sus gobernadores, a sus potestades y a sus ejércitos de maldad, y nos liberó de todos ellos. Satanás y los suyos ya no pueden tocarnos. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, aplastó el reino de las tinieblas y nos trajo al reino de la luz. Cuando yo tomo toda esta obra maravillosa del Señor y la hago mi realidad, estoy tomando la cruz, y eso me permite seguir al Señor. Finalmente, junto con negarse a sí mismo y tomar la cruz, debemos también seguir al Señor. Observa con cuidado y verás que es al Señor a quien debemos seguir, y no a los hombres, ni a los ministerios particulares, ni a las organizaciones, ni a las doctrinas, sino al Señor.
Esta precisamente es una de las características que deben tener los hermanos que serán las primicias de la gran cosecha del Señor. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 14, versículo 4. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. 1 Timoteo 2, versículo 5. Deja ya los demás mediadores, sigue solamente al Cordero. El Señor concluye diciendo que si uno de sus discípulos quiere salvar su alma, la perderá. Esto quiere decir que si tú no permites que mediante negar tu vida al alma, tomar la cruz para que tu alma sea tratada y seguir al Señor por donde Él va, cuando el Señor venga y sea juzgado en el tribunal de Cristo, definitivamente la perderás. Y esto corresponde a las vírgenes insensatas, que no tenían aceite en sus vasijas, sino que mantuvieron su alma intacta. No permitieron que el Señor la tratara y la llenara de Él mientras vivieron en la tierra. Por el contrario, un santo que cada día se acerca con humildad al Señor y le suplica que trate su alma, que elimine de ella todas aquellas cosas que no pertenecen al Señor, que trate sus pensamientos, sus deseos y sus emociones, es una persona en quien el Señor puede trabajar para eliminar todo lo que le impide agradar al Señor. Un creyente así ha perdido su alma durante su vida en la tierra, y en el tribunal de Cristo su alma será ganada para el disfrute del Señor. Esta clase de creyentes son las vírgenes prudentes, quienes además de tomar sus lámparas, su espíritu humano, tomarán aceite en sus vasijas, es decir, en su alma, para ir al encuentro del esposo. Tercero, la salvación del cuerpo. Esta es la tercera etapa de la salvación y será real cuando el Señor regrese. Leamos lo que dice la palabra al respecto. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. 1 Corintios 15, versículos 51 al 54. Si estamos vivos para la venida del Señor, nuestro cuerpo será transformado de un cuerpo corruptible en uno incorruptible, y esto se hará durante una fracción de tiempo muy pequeña, lo que dura un abrir y cerrar de ojos. Pero si para ese entonces hemos muerto, seremos resucitados con un cuerpo glorioso para estar en la presencia del Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. La redención de nuestro cuerpo no requiere ninguna labor de nuestra parte, sino que será la consecuencia de haber sido salvos en nuestro espíritu. En la venida del Señor, el cuerpo de todos los creyentes será transformado, será cambiado por un cuerpo de gloria incorruptible que ya no tendrá ninguna relación con el pecado, ni con la carne, ni con enfermedades, ni con la muerte, sino que será un cuerpo glorioso e incorruptible. A manera de conclusión decimos que la salvación del espíritu se produce en forma instantánea cuando una persona cree recibiendo al Señor. Y esta salvación es eterna, es decir, no se pierde. Quienes hemos sido salvos, lo somos por la eternidad. La salvación del cuerpo se dará cuando el Señor regrese, si estamos vivos. Nuestros cuerpos serán transformados en un instante, en un cuerpo glorioso e incorruptible. Si hemos muerto, seremos resucitados
con un cuerpo igualmente glorioso e incorruptible, el cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea conformado al cuerpo de la gloria suya, según la operación de su poder, con la cual sujeta también a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3, versículo 21. No obstante, la salvación del alma no es instantánea, sino que dura toda la vida que el Señor nos da. Después de que hemos creído en Él, claro está que esta salvación, que es la transformación de nuestra persona, es posible solamente si hay disposición de parte del creyente. Porque de no ser así, en el tribunal de Cristo, quienes no se dispusieron para que el Señor Espíritu llenara sus almas, serán echados a las tinieblas de afuera. Esto quiere decir que no podrán participar de las bodas del Cordero, sino que durante ese periodo serán madurados para que finalmente puedan entrar en la Nueva Jerusalén y disfrutar al Señor por la eternidad. Los hijos de Dios que diariamente se disponen para que el Señor trate su alma, para que su mente, voluntad y emoción sean llenas de Él, son las vírgenes prudentes, que tomaron su lámpara y aceite en sus vasijas para recibir al esposo, mientras que aquellos creyentes que vivieron su vida según sus puntos de vista y sus caprichos, siguiendo hermanos, ministerios, iglesias y doctrinas, son las vírgenes insensatas que no se dispusieron para que el Señor las tratara, las trabajara y las transformara, y así alcanzaran la estatura de la plenitud de Cristo. Estos hermanos no maduraron y no dieron frutos para el Señor, no lograron el pleno conocimiento del Hijo de Dios y no llegaron a la unidad de la fe. Sin embargo, el Señor en su misericordia les dará 1000 años para que sean tratados y puedan alcanzar todos estos requisitos para entrar en la Nueva Jerusalén. Continuando con la parábola de las 10 vírgenes, el versículo 5 afirma: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Cabecear y dormirse es morir. Todas las personas antes de morir cabecean, y la muerte para los creyentes es dormir. Esta parábola tiene que ver con los creyentes que ya han partido de esta tierra, que, como dice Pablo, durmieron en Cristo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que, subrayado, duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Primera Tesalonicenses 4, versículo 3. El versículo 6 continúa hablando: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. La medianoche generalmente es la hora en que las personas duermen profundamente, lo cual quiere decir que, sin importar que la muerte haya venido sobre los creyentes, cuando el Señor venga, ellos oirán el clamor y la voz del Señor y serán despertados de su sueño para recibir al esposo. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Juan 5, versículo 28. El Espíritu, a través de Pablo, nos habla de manera similar, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera Tesalonicenses 4, versículo 16. El versículo 7 es bien diciente: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Cuando el Señor Jesús regrese, todos los creyentes que hayan muerto resucitarán para recibirlo. Como el llamado es a medianoche, es necesario tener la lámpara con que alumbrar. Por eso las 10 vírgenes las arreglaron, es decir, las encendieron. Pero hay un problema para las 5 vírgenes insensatas. Ellas no tienen aceite en sus vasijas y por esa causa, aunque pueden encender sus lámparas, estas no alumbrarán mucho tiempo, porque en su depósito, es decir, en sus vasijas, no tienen aceite. Como son muy recursivas, las vírgenes insensatas acuden a las vírgenes prudentes para que éstas les den aceite.
Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mateo 25, versículo 8. Ahora las vírgenes insensatas tienen afán, porque el tiempo para adquirir aceite ya ha pasado. Entonces, usando la lógica humana, dicen: como las prudentes tienen aceite y nosotras no, deben darnos de su aceite, deben compartirlo con nosotras, pues son nuestras hermanas y entre creyentes debemos compartir. Esto sería lo más lógico entre personas que se aman y que aman al Señor. Pero pensar de ese modo se limita a un concepto muy natural. Escuche la respuesta de las vírgenes prudentes: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Mateo 25, versículo 9. Esto demuestra que la lógica humana no tiene ningún valor en esta situación. La respuesta de las vírgenes prudentes no es manifestación de egoísmo, sino que estos creyentes sí conocieron la voluntad de Dios y la forma en que Él opera en sus hijos para transformarlos. Por eso dedicaron su vida a prepararse para la venida del Señor. Las vírgenes insensatas pretendían que no les costara nada llenar sus vasijas de aceite, es decir, llenar sus almas del espíritu de las riquezas del Señor. Pero debido a que durante su vida no buscaron conocer ni agradar la voluntad del Señor, creyeron que la salvación de sus almas era gratuita y que no tenía ningún precio. ¡Qué equivocadas están! El cristianismo contemporáneo tiene la misma actitud. Los cristianos piensan que ya fueron salvos y que un día irán al cielo sin ningún problema, porque dicen: el Señor ya pagó por nosotros y nos da la salvación gratuitamente. Aunque esto es verdad, es incompleto. Los cristianos de hoy no conocen la palabra de Dios porque no la escudriñan, porque no buscan ganar revelación de ella en sus espíritus y son verdaderos ignorantes de las cosas del Señor a quien dicen amar. Los hermanos ignoran que en este tiempo que antecede a la venida del Señor, estamos viviendo una profunda degradación de la Iglesia, especialmente el que corresponde al periodo de la Odisea, que es la última carta escrita por el Señor a través de Juan, y corresponde a la situación de la Iglesia que estará en la tierra en el periodo inmediatamente anterior a la segunda venida de Cristo. Esta es la razón por la cual el Señor le dice al ángel de esa iglesia: por tanto, yo te aconsejo que, subrayado, de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis 3, versículo 18. Observa que el Señor no le dice al ángel que Él le dará gratuitamente oro, vestiduras blancas y colirio, sino que le aconseja que compre de Él. Sin embargo, comprar quiere decir que hay que pagar un precio. ¿Y qué precio es? No es dinero, no es oro, sino es lo que el Señor mismo nos da para que compremos de Él. ¡Qué misericordioso es el Señor! Aunque nos exige un alto precio para ganar el galardón, Él mismo nos da los medios para que podamos pagarlo, y ese medio es la gracia. Dios mismo con todas sus riquezas. Él nos suple su gracia para que nosotros compremos de Él oro refinado en fuego, y de esa manera seamos ricos. Vestiduras blancas para que en su venida no estemos desnudos y nos escondamos de Él, así como estaba Adán en el huerto de Edén, cuando se vio desnudo y se escondió de la presencia del Señor. Y finalmente para que compremos colirio y podamos ver todo lo que quiere mostrarnos y revelarnos. Esta es la razón por la que las vírgenes prudentes le dicen a las insensatas: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas.
Si las vírgenes prudentes hubiesen compartido de su aceite con las insensatas, les hubiese faltado a las dos. En esta pequeña porción, el Señor quiere enseñarnos muchas lecciones que gracias a Él aún tenemos tiempo de aprender. En primer lugar, llenar tu alma del Espíritu es asunto que depende exclusivamente de ti, de tu disposición para agradar al Señor y para hacer su voluntad. Si cada día aprovechas y redimes bien el tiempo, procurando ser lleno de su persona, de su palabra y de su espíritu, tu vasija rebosará cuando Él venga y tendrás suficiente para presentarte delante de Él, sin vergüenza y sin temor. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, subrayado, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5, versículos 15 al 17. En segundo lugar, si bien es cierto que necesitas la ayuda de otros santos para crecer en el Señor, también es cierto que nadie puede hacer la obra en ti ni por ti. Nadie puede vencer por ti y nadie puede hacer que tú venzas. Todo depende del empeño que pongas para agradar al Señor, para llenarte de Él, para permitirle que trabaje su ser en ti y para ser probado en todo lo que el Señor quiera y cuando lo quiera. Cuando estés siendo juzgado en el tribunal de Cristo, no podrás culpar a nadie por tu falta de crecimiento, es decir, tu falta de aceite en tu vasija, porque tuviste todas las oportunidades que el Señor te dio para que te llenaras de Él. Si tú, querido hermano, hoy no redimes bien el tiempo, si no aprovechas cada momento de tu vida para vivir en comunión con el Señor, cuando llegue el momento de recibir al esposo, ya será tarde y no habrá nada que hacer. Observa bien las palabras que le dicen las vírgenes prudentes a las insensatas. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Comprad para vosotras mismas quiere decir que yo no puedo cederle a nadie mi experiencia personal con el Señor. Esta se atesora para mí y solamente para mí, y en ello no hay egoísmo, sino que esa es la determinación del Señor. Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y ladrones no minan ni hurtan. Mateo 6, versículo 20. Las vírgenes insensatas atendieron el consejo de las prudentes y fueron a la ciudad a buscar quien les vendiese el aceite. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban bien preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Mateo 25, versículo 10. Qué descuido tan grande de esas vírgenes al no aprovechar el tiempo que tuvieron durante su vida para preparar la venida del esposo. Cuando reaccionaron, lamentablemente ya era demasiado tarde y no había nada que pudieran hacer. Apreciado lector, tal vez esta última sea tu condición. Tal vez tu vasija está vacía y no tiene aceite para alumbrarte cuando venga el Señor. Tal vez confías en que estar en la congregación de tal o cual líder sea suficiente para entrar en las bodas del Cordero. Tal vez creas que debido a que llevas muchos años, ya te, comillas, graduaste y no necesitas nada más, sino que estás listo para recibir al Señor. Mira que solamente las vírgenes que estaban preparadas entraron con el Señor en las bodas y las demás se quedaron por fuera. El Señor ha permitido que este libro sea escrito y publicado y que haya llegado a tus manos como una amonestación llena de amor para que te vuelvas al Señor y te decidas a aprovechar el tiempo que aún queda para prepararte para las bodas, porque un día se cerró la puerta y quienes se quedaron por fuera
de ninguna manera podrán entrar. Cuando las vírgenes insensatas regresaron, la puerta de las bodas se había cerrado. No obstante, ellas clamaron al esposo para que les abriera la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mateo 25:11. Estas vírgenes fueron pertinaces e insistentes, pero la respuesta del Señor fue firme. Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo que no os conozco. Mateo 25, versículo 12. ¿Qué respuesta más desoladora? Esas vírgenes estaban convencidas de que por el hecho de haber sido salvas un día, cuando creyeron en el Señor y lo recibieron en su espíritu, tenían garantizada su entrada a las bodas del Cordero, que es equivalente a entrar en el reino de los cielos. Pero la respuesta del Señor es tajante: de cierto os digo que no os conozco. Qué momento más triste, desolado y doloroso para los hermanos que no aprovecharon su vida de creyentes en la tierra para agradar al Señor. ¿Por qué el Señor les dará esa respuesta? Porque ellas, las vírgenes insensatas, durante el tiempo que vivieron en la tierra, no se dieron a conocer del Señor, aun siendo personas regeneradas y salvas. Estas vírgenes, siendo creyentes genuinos, nunca se preocuparon por vivir en comunión e intimidad con el Señor. No se preocuparon por agradar al Señor, por conocer su palabra, por obtener revelación y visión. Estos hermanos se conformaron con asistir cada domingo a un culto, a una reunión o a una misa, pero jamás fueron a, comillas, su aposento, es decir, a su espíritu humano, a preguntarle al Señor si Él se agradaba con su vivir, o si, por el contrario, le molestaban sus actitudes y el vivir de ellos. Estos santos no usaron la unción que moraba en su espíritu, que es Dios mismo. No aprendieron a oír y a obedecer la voz del Señor. Ellos se preocuparon solamente por sus intereses. Siguieron a hombres, pero no al Señor. Tal vez dieron testimonio de tantas cosas, milagros y hechos mentirosos que hoy los líderes del cristianismo hacen que sus seguidores testifiquen, pero nunca permitieron que el Señor trabajara y creciera en ellos. Por eso la respuesta tan dura: no os conozco. Es la misma respuesta que el Señor da a quienes pretenden entrar en el reino de los cielos, aduciendo que hicieron 3 cosas en su nombre: profetizaron, echaron fuera demonios y realizaron obras prodigiosas. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mateo 7, 21 al 22. Pero escucha la respuesta del Señor: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, versículo 23. Qué triste será ese momento para muchos hijos de Dios, en el que sean juzgados por el Señor para premiarlos o para castigarlos. Por eso el Señor nos amonesta y nos advierte: velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Mateo 25, versículo 13. Velar aquí no se refiere a esa práctica tan difundida en el cristianismo de reunirse en determinados lugares para pasar la noche orando. En esas llamadas veladas de oración generalmente se ora no para complacer al Señor, sino para satisfacer el morbo de quienes oran y para complacer la ambición de los líderes. Velar quiere decir estar alerta en todo momento, vivir siempre en el Espíritu, en comunión con el Señor, escuchándolo
y hablándole, arrepintiéndose de aquello en que Él nos ilumina, suplicándole que haga su trabajo en nosotros hasta que sus deseos sean satisfechos. Velar implica que cuando estamos durmiendo en nuestro tiempo de reposo, aún podemos mantenernos en el Espíritu, satisfaciendo al Señor. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Cantares 5, versículo 2. Aún mientras estamos en el sueño de la noche, nuestro espíritu y nuestra alma pueden estar en comunión continua con el Señor. Todo depende de cuál es la actitud que tenemos cuando nos acostamos para descansar. Si vamos al lecho estando en el Espíritu, estamos seguros de que pasaremos una noche en el Señor y aún nuestros sueños serán con Él. Pero si lo último que manifestamos antes de dormir fue la carne, nuestro reposo no satisfará al Señor. Que el Señor te permita, querido lector oyente, obtener de la parábola de las 10 vírgenes muchas lecciones de vida, y que tú le abras todo tu ser para que Él te revele todos los secretos que hay en ella, y que sea un aliciente para que seas de las vírgenes prudentes que están totalmente preparadas para recibir al esposo en su venida, y puedas entrar y gozar de las bodas del Cordero, que durarán 1000 años de gozo, alegría, disfrute, paz, consuelo y mucho, mucho más. Un capítulo más concluimos, que tú puedes disfrutar permanentemente. No te conformes con escucharlo solo una vez. Escúchalo una y otra vez hasta que esta palabra se convierta en tu revelación, en tu visión y en tu práctica, y ayuda a que otros puedan disfrutar de esta parábola de las 10 vírgenes y de todo el libro, porque todo el libro es muy rico, enviándole la dirección de la página www.las-primicias.com.